Bueno, 3, 2, 1, grabando. Buenas, ¿cómo les va? Hoy vamos a empezar con el capítulo 8 del libro que se trata de MLFQ. MLFQ es una política de planificación, o sea que de nuevo es distribuir pobreza entre todos los procesos que quieran ejecutar. Esa siempre es la idea que vamos a tener en cuenta. Y a ver, empecemos con un videíto, me parece, porque está bueno, lo encontré hace poco. No sé para qué presentar, si voy a dejar de presentar, y ahora voy a presentar una pestaña y quiero presentar esta pestaña. Este videíto tiene ¿cómo se llama? Tiene subtítulos, así que creo que ven los subtítulos, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve. Dale, buenísimo. Bueno, acá lo voy a poner en full screen y ahora le voy a dar play y vamos a estar viendo algunas cosas y yo por ahí voy a pausar un cachito para contarles algunas. Serves more than 40 New England colleges and universities. The heart of the center is this IBM 7090 high-speed general-purpose digital computer. In addition to the routine work which takes place here, experimentation is underway to develop a new technique of computer usage called time sharing. Ok, vemos de qué va este video. Está desarrollando en 1963, en realidad el trabajo científico se presentó en 1962, tiene una nueva técnica que se llama time sharing, o sea, compartir el tiempo. ¿Se acuerdan qué planificador hacía eso de time sharing? Sí, round robin creo que era. El round robin. O sea, básicamente lo que estamos viendo acá es alguien que en 1963 presenta eso, ¿no? Bien, sigan. Consoles like this one, located in laboratories and offices throughout New England, hundreds of people will one day be able to use tomorrow's computer simultaneously. This man has been using the computer. Ok, ahí está bueno porque dice, la gente del futuro va a estar pudiendo usar esta computadora, una IBM 7090, transistorizada, eso es súper importante, era muy buena esa compu en ese momento, de manera simultánea, ¿no? Y esto es una cosa súper importante porque la compu ya era lo suficientemente potente como para que muchas terminales, fíjense que eran teletipos parecidas a las que mostré la clase pasada, se pudieran usar simultáneamente. To solve a relatively simple mathematical problem. And while he thinks about what he wants to do next, the computer is busy working on someone else's problem. In this way, Bien, ahí lo que dijo es, esa persona resolvió un problema matemático sencillo y una vez que terminó, la computadora sigue trabajando en el problema de otra persona mientras espera la entrada, ¿no? Eso es lo que vimos en la clase pasada respecto a que esos lugares donde los procesos se duermen esperando entrada y salida, por ejemplo el teclado, se puede hacer un cambio de contexto y ejecutar procesos que necesitan usar la computadora, ¿no? Esto es súper importante, este concepto, y se llama superposición de cómputo. Y eso sirve para ocultar cualquier cosa que demore mucho tiempo. O sea, en toda computación que ustedes hagan, cuando tienen que esperar a un evento, está bueno, mientras se espera ese evento, ir haciendo algo. Computando decimales de pi o viendo cosas que ustedes van a necesitar a futuro. Eso es algo que se hace muchísimo, no solamente acá en sistemas operativos, sino que, por ejemplo, en computación de alto desempeño. Cuando uno está haciendo un programa que tiene que andar lo más rápidamente posible y uno le tiene que mandar un mensaje a otra máquina que está conectada por un cable de red, en vez de esperar a que la otra máquina te conteste, le mandas el mensaje y continúas haciendo cálculos, ¿no? Eso se llama superposición de tiempo y comunicación a la vez. Lo que estás haciendo es ocultando esa latencia, ese tiempo que pasa desde que vos agarras y lanzas el mensaje hasta que vuelve, con cómputo, y estás aprovechando el tiempo. ¿Alguien levantó la mano? Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto es solamente una computadora que está conectada en... O sea, ¿es una sola computadora y varios usuarios usan esa misma computadora para hacer estos cálculos? Exacto. Esto es 1962. Una máquina salía por arriba de los 500, 600 mil dólares a dólares 1962.
y lo que tenía eran muchas terminales que eran teletipos, como les mostré en la clase pasada, que se conectaban a esa misma computadora. Era una sola computadora y que tenía una sola CPU. ¿Vamos? ¿Y cuántos usuarios se podían conectar a esa computadora y qué tipo de cálculos se podían hacer? Bueno, las computadoras ya eran Turing complete, en ese sentido, podían calcular cualquier cosa. El problema era el tiempo que tardaban. Hay que pensar que hacían básicamente dos trabajos científicos y trabajos de contabilidad, llamémoslo. Los trabajos de contabilidad eran trabajos muy relacionados con entrada y salida, porque los cálculos eran básicamente sumas, pero tenía que tomar muchos datos de entrada, con los gastos, por ejemplo, y producir muchos datos de salida, por ejemplo, las planillas con todos los resúmenes. Entonces tenías esos dos tipos de trabajo muy limitados por entrada y salida. ¿Se acuerdan del término técnico que yo usé la semana pasada? IO-bound y CPU-bound. Exacto. Los trabajos administrativos son de tipo IO-bound y los trabajos científicos son de tipo CPU-bound. Hay que pensar que en este momento uno podía calcular métodos numéricos sencillos, por ejemplo, búsqueda de ceros con Newton-Raphson o ese tipo de cosas, ¿no? Eran computadoras relativamente lentas. Bien, sigamos. Scientists hope to break one of the major bottlenecks in the use of computers. Bueno, esta palabra me gusta mucho. Dice que es lo que están rompiendo es el principal cuello de botella en el uso de las computadoras. Cuello de botella. Hello, I'm John Fitch, MIT science reporter. I guess most of us are aware of the fact that the computer has come to play an increasingly important role in our everyday life. It processes the checks that we write, it handles our payrolls, and it even keeps track of the availability of airline reservations. Eso es importante. Ya para 1962, en algunos países centrales, yo creo que en Estados Unidos no mucho más, había ya sistema de reservación de avión por computadora, ¿no? Eso fue un salto muy, muy fuerte que hizo la computación en ese momento. Y bueno, y habla de que se hacían las cuentas. Digo, todo el mundo ya conocía para qué servía una computadora, ¿no? Acuérdense, en 1963, que Medina Valvular estaba recién llegada a la Argentina. Esta computadora que está ahí atrás ya es transistorizada. But in addition to solving our problems, which revolve around the relationship between the man and his machine, I'd like to have you meet Dr. Fernando J. Corbato, who's the Associate Director of this center. Dr. Corbato, maybe you can tell us about some of these. Bien. Ese hombre que está ahí que aparece, Fernando Corbato, tremendamente importante en la computación del planeta Tierra. A ese señor le dieron un premio que se llama el Premio Alan Turing, que viene a ser así como la medalla de Fields para los matemáticos o una especie de Nobel, ¿no? En general. A él le dieron este premio por lo que hizo, que muestra en este video, ¿no? Una persona realmente importante. Corbato es un apellido español, de hecho su padre era español, ¿no? Emigraron a Estados Unidos porque le dieron un trabajo en Estados Unidos al padre, entonces él se crió en Estados Unidos, pero es de mitad de origen español, mitad de origen norteamericano. These problems to put this whole business in perspective for us. Well, to do that, we have to go back about a decade, about the early 1950s, when the real problem was to try and put together computers of this size and speed. Well, just to get computers to work. That's right. They're pretty unreliable in the beginning, and they had to be, or people were afraid they'd be unreliable, and managed to lick all those problems. By about the middle 1950s, they were being used very heavily already. So what would have been the next problem? Well, the next problem was that of communicating with the computer. The computer basically only understands numbers. I mean, you put numbers into it and these represent something. Well, the next major improvement was in the language that one talked to the computer with. You could teach the computer to understand English? Well, no, but we can actually put a particular synthetic language, which is largely technical and which is, to some extent, Algebra 2,
And this jargon, which is understandable to a person, is much easier to work with than numbers. Bien, ahí está muy bueno lo que dice, esto es cuestiones históricas y tiene que ver con educación, digamos, con cultura general de computación. Está muy bueno lo que dice. En las primeras computadoras en 1950 el grave problema era la confiabilidad, la reliability, como dice el hombre. Las computadoras esas permanecían funcionando no más de un día y después algo se quemaba. Eso es algo que se ha perdido registro, que uno no tiene registro y no tiene idea de lo que eso significa, ¿no? Actualmente uno puede tener una computadora prendida 200 días sin ningún problema y que no le pasa nada. En 1950, cuando empezaron las computadoras y usaban válvulas, había que tener personal técnico todo el día atrás de la computadora reemplazando válvulas. Todo el día. 24/7 tiene que haber gente atrás de esa computadora para que funcione. Eso es una cosa bastante importante. Lo que ¿Por qué dice tienen que después hacer esos cambios? ¿Cómo? Tipo el cambio de válvulas, por ejemplo. ¿Cómo me dijiste? ¿Por qué tienen que hacer el cambio de válvulas, todas esas cosas en esa Se época? quemaban. O sea, se quemaba. Tipo, no había refrigeración o algo así No, como para había enfriar. refrigeración, tenías que poner refrigeración. Cada válvula, pensalo como una lamparita. Probablemente si buscan, va a haber gente que hace y vende amplificadores valvulares, porque dicen que tiene una fidelidad muy alta. Son unas lamparitas muy bonitas, pero que fallaban mucho. Entonces, una computadora tiene 5.000, 6.000 válvulas, y aunque cada una fallaba una vez por año, bueno, cuando tenés 5.000 o 6.000, falla una cada menos de un día, ¿no? O sea, ese es el problema de las fábricas, ¿no? Entonces, era bastante difícil trabajar con una computadora. Bien, y el otro de los problemas que habla acá es el lenguaje, porque él dice, bueno, solamente entiende números. ¿A qué se refiere con eso, que la computadora solamente entiende números? Creo que lo que quiere decir es que hasta ese momento se lo usaban para temas más algebraicos, digamos, como sumar funciones o cosas así. Y lo que dice el otro es que se está usando, digamos, en un sentido más técnico, robusto, para hacer otros cálculos. Creo que en ese momento, no sé si estaba ALGOL, por ejemplo, que es un lenguaje de programación que se usaba para chequear algoritmos y cosas así. Uh-huh. El Algol sí empezaba, época. Algol 60, sí, en ese momento estaba. Yo Sí. lo entendí más que nada por el poder de abstracción que empezó a tener sentido en ese momento. Ok, ¿y cómo es? ¿Cómo se haría? Sí, o sea, supongo que capaz que antes escribían en binario y después empezaron a escribir con assembler, no sé. Exactamente. Las máquinas esas, en la época que eran muy poco confiables, se escribían en binario. Si ustedes ven los paneles de las computadoras viejas, están llenos de switches, ya se los mostré la vez pasada, y eso hacía que la máquina fuera realmente, se programaba directamente en código máquina, ¿no? Ni siquiera en assembler. Cuando él está hablando de lenguajes técnicos, son los primeros lenguajes, como por ejemplo Fortran, Algol, COBOL. Eso eran grandes novedades en aquel momento en la computación, ¿no? Esta persona entiende muchísimo la computación, aunque esté en 1962, entendía cosas que nosotros hoy no entendemos, ¿no? Entonces es interesante escucharlo hablar. Sigamos un ratito. So once you're able to talk to the computer, then what next? Well, the next major problem is that of the ability to interact with the computer. El siguiente problema más importante que tenemos es cómo interactuar con la computadora, ¿no? Y ahí viene todo esto de que nosotros estuvimos hablando, que hay planificadores que son por lotes y planificadores que son interactivos, ¿no? Así pusimos en la planilla, ¿cierto? Sí. Bien. Man-machine interaction is very poor. Now, this largely stems from a problem of the fact that we must put only one problem in the computer at a time, fundamentally. Now, Bien, hasta ese momento se podía poner un solo problema a trabajar en la computadora. Y era típico que uno hiciera cola, pero cola física, con su lote de tarjetas, con su carretel de cintas o con su carretel de cinta magnética, como sale acá al fondo, de forma tal que cuando uno le tocaba el turno físicamente,
se iba y se lo daba a los operadores y las operadoras de las computadoras, usualmente eran las operadoras de las computadoras, y ellas hacían todo el trabajo de carga, procesamiento y luego te mostraban el resultado, ¿no? In the process of trying to put one problem in the computer at a time, in the early days we wasted a lot of time putting in each problem and taking him out and then bringing in the next man. These computers cost a lot of money. Acá es súper importante. Dice, bueno, ponemos un trabajo y se perdía mucho tiempo desde que poníamos uno, lo procesábamos hasta que sacamos el trabajo y poníamos el otro, ¿no? Y el hombre le dice, y estas computadoras cuestan mucho dinero, ¿no? Diga. Yes, indeed they do. They're between $300 and $600 an hour. Ok. Entonces, dice que sale entre 300 y 600 dólares la hora. ¿Vamos? Entonces, vamos a poner stop sharing. Ahí lo corto a Fernandito. Corby le decían. Al muchachito este. Entonces, voy a agarrar y voy a compartir pantalla. O creo que voy a compartir pantalla. Y vamos a calcular cuánta plata era. 600 dólares, 1962. ¿No? Díganme si están viendo la pantalla. ¿Están viendo? Sí. Encontré algo acá, US Inflation Calculator, 1962, le vamos a poner 600 dólares, calculate. Cada hora de computación salía a valor de hoy 5.423 dólares. ¿No? O sea, cuando yo les digo que todas estas decisiones están tomadas en función de la economía, de utilizar ese recurso súper escaso, hay que pensar que todas estas ideas se hicieron cuando una hora de computadora salía $5.000. ¿No? Y el poder adquisitivo en general aumentó. O sea, estamos con dólares actuales, pero además la gente ganaba menos en relativo en esa gente, ¿no? En ese momento. Entonces, era tremendamente caro la hora de cómputo en este momento. Piensen que ahora una hora core en Amazon debe estar saliendo 4 centavos de dólar aproximadamente, ¿no? O sea, los precios bajaron de manera muy fuerte. De todas maneras, todas estas ideas siguen hasta hoy en día, ¿no? O sea, eso no ha cambiado para nada. Sí. Me sorprende, profe, porque, o sea, seguramente muchos científicos de la época veían el futuro de la computación, pero era medio un riesgo, porque si era tan caro, había que medio jugársela, poner tanta guita ahí. Totalmente. Mira, si vos lees libros sobre historia de la computación, lo primero que te dicen es que inicialmente las computadoras, primero había dos promesas de la computación. Una, iban a ahorrar cantidad de personal. Segundo, iban a bajar los costos. Inicialmente, en la implantación de computadoras, no bajaron la cantidad de personal, la aumentaron y aumentaron los costos. Era en realidad una apuesta y una moda porque nadie quería quedarse afuera de decir, yo tengo un centro de cómputos en mi gran banco, yo tengo una computadora en mi aseguradora, ¿no? Entonces, era más un punto de venta tecnológico que de real conveniencia. Pero bueno, hubo un montón de gente que apostó a eso y efectivamente luego se volvió barato. Pero tenés totalmente la razón. Era carísimo, era a veces muy poco conveniente, pero a mucha gente le quedaba claro que era el futuro y además se veía muy, muy bien para dar publicidad a tu organización, ¿no? O sea, estaba muy bien que una organización tuviera una computadora en ese sentido. Es una cuestión de imagen. Nico, una pregunta. ¿Puede ser que está pasando lo mismo ahora, digamos, que estamos viviendo con el tema de la computación cuántica, por ejemplo? Que es algo que es extremadamente caro, seguramente, de tener acceso, y que es otro paradigma totalmente distinto, digamos, ¿no? A lo que es unos y ceros. En cierto punto, es que la cuántica es más que nada porque ya dentro de poco no les va a quedar como achicar más el procesador, de hacer tan chiquitito no va a ser físicamente posible. ¿Alguien quería decir algo? Sí, igual con la cuántica me parece que es un poco distinto porque teóricamente todavía no podemos asegurar nada con la cuántica. O sea, está muy separado en los físicos si se va a poder realmente llevar a la práctica una computadora cuántica que sea computacionalmente práctica mayor a una clásica.
Claro, No sé si Y sería un bueno, mismo pero así contexto. arrancó la computación clásica, en la que tenemos a día de hoy, ¿no? O sea, en a algún eso, punto a fue eso voy algo lejano. justamente. A eso voy, digamos, de que en el 60, digamos, es como que vos no sabías para qué lado iba a ir y si eso iba a funcionar. O sea, es como decían, meter $5.000, digamos, por una hora de trabajo ahí con la computadora, es lo mismo que está pasando ahora, supongo, digamos, con los que, bueno, Claro, no o sea, sé, obviamente los que manejan las computadoras cuánticas son multinacionales, seguramente. claro, o sea, No, lo que yo digo es que Nico decía que dentro de todo, en la comunidad científica se veía por lo menos un poco más claro el futuro. No sé si están así con la cuántica. Igual, o sea, entiendo lo que decís y tiene sentido. Claro, yo creo que la cuántica Digo que todavía tal está vez en no es el pañales. mismo contexto, pero no sé. Por ahí algo más análogo para mí sería, por ejemplo, la implementación de inteligencia artificial, que ahora en todas las empresas, en todos Claro, lados, quieren meter claro. machine learning, Sí, quieren sí, meter una red neuronal. en eso pensé, sí, me parece mucho más parecido a inteligencia artificial, que todo el mundo la quiere meter, pero nadie sabe ni cómo ni cuáles son los costos, tiene muchísimos costos ocultos y muy caros para hacer algo bien, extremadamente caro en horas por persona, en horas de cómputo, etcétera, y todo el mundo piensa que es fácil. No es fácil implementarlo, llevarlo a la implementación. Me parece más parecido a aprendizaje automático que a computación cuántica. De todas maneras, de computación cuántica no sé nada, hay que estudiar muchísima física, muchísima, y bueno, hay que tener un poco de respeto con esas cosas, porque yo básicamente no las entiendo, así que no puedo ni siquiera opinar al respecto. Yo, Bien, profe, sí. o sea, como para acotar con esto, porque es un tema muy interesante, hice un curso de información cuántica con un físico y dice que hay una comunidad muy grande que cree que no se va a poder. Pero, o sea, fuera de eso, agarrarlo y tomarlo como un modelo computacional es muy rico y por eso se sigue apostando. Porque se puede o no se puede, el modelo teórico y matemático está muy bien plantado. Ok. Tengan en cuenta que, digo, que para hablar de esto hay que estudiar mucho, ¿no? O sea, como en todo, ¿no? O sea, hablar de computación cuántica por hablar, digo, no tiene mucho sentido. Requiere muchísima matemática, hay que ponerse a estudiar. Y de la parte de computación, me parece que lo que dijiste es lo importante, que lo que brinda es un nuevo método de cómputo que nosotros y nosotras, las computólogas y computólogos, tenemos que aprender a repensar cómo resolver problemas con esas computadoras por las dudas que eso efectivamente llega a un buen puerto, ¿no? Pero por ahora no se sabe. Bien, bueno, este es Corby en el 2008 y ahora vayamos a otra cosa mariposa. Bien, entonces, cosas importantes. Bueno, el trabajo de Corbato fue un trabajo científico. Este es el trabajo de Corbato. Fíjense que esto es del MIT, que ahí se llama Massachusetts Institute of Technology, era más conocido como eso. Y bueno, acá presenta un trabajo científico hablando de lo que ellos habían hecho. ¿Qué les resulta peculiar de este trabajo científico de 1962? ¿El formato puede ser o no? No, les pregunto. Digo, a mí me resultó muy peculiar, pero a lo mejor ustedes no. ¿Los números a los costados? Sí, eso es lo que significa es para guiarse. Cuando vos haces una corrección de un trabajo, te ponen números para decir línea 79, página 910, hay un error, C veral va con B larga, no con B corta. Bien, gracias. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O les parece normal? Puede ser tipo de letra, pero creo que en esa época era normal. Sí, está hecho en una máquina de escribir. Eso es notable. Esto es una máquina de escribir y estas cosas que están acá son dibujadas. Todas estas cosas se escribía en máquina de escribir y luego alguien dibujaba. ¿Ven que es a mano alzada esta cosa? ¿Lo notan? ¿Que no son iguales? Sí. Era así. Era 1962, no había ninguna computadora que hiciera lo que nosotros ahora conocemos como typesetting, que es dibujar las letras punto por punto, porque no había ningún dispositivo de impresión que fuera tan definido. Entonces, había que hacerlo a mano al trabajo. Muy interesante, otra cosa también. Fíjense, la primera referencia que aparece en este trabajo es esta.
y esto también habla muy de la época, es de C. Strachey. Este hombre se llamó Christoph Strachey y decía, su trabajo se llama Time Sharing in Large Fast Computers. Este hombre, en 1959, hizo más o menos lo mismo que esta persona, pero del otro lado del océano, ¿no? Christoph Strachey es uno de los pioneros de la computación, pero en Inglaterra. Eso era súper común. Había un océano en medio y más o menos... Sí. No, perdón, se me cortó el internet y creí que había sido usted. Estaba por decir algo. Dale. ¿Pero querías decir algo? No, quería confirmar si estaba todo bien, nada. Ok. Esto era típico, se hacían las mismas cosas de un lado que del otro del océano, ¿no? Entonces, cuando uno escucha una historia demasiado norteamericana de la computación, tiene que buscar un poquito y rápidamente va a encontrar un paralelo exacto del otro lado del océano hecho por gente de Inglaterra, Holanda, Alemania, etc. Esto es uno de los ejemplos, ¿no? Siempre, para todo. No hay cosa que no se haya hecho en los dos lugares a la vez. Porque había menos comunicación y era gente más o menos parecida. Bien, entonces lo que yo quería hacer ahora era, a ver si me sale, ¿no? Vamos a ir al XV6, CDXV6, y quiero ver si hay un programita, voy a cambiar algún programita, un programita de usuario. Vamos a este programita, bcat.c. El programa cat es el programa que lo que hace es concatenar todos los archivos de entrada que se le da y mandarlo a la salida. Pero le voy a hacer un pequeño truquito acá, algo muy básico, y voy a hacer por punto y coma, punto y coma, punto y coma. ¿Qué quiero hacer yo con esto? Es pregunta. ¿Es while true? While 1. Exacto. Bien. Entonces, lo voy a compilar, no, encryption no. Lo voy a compilar, make unox. Lo vamos a compilar y parece que funciona. ¿Cuál era el comando que hice? El cat. Al cat lo que agregué es le agregué un loop infinito. Entonces hago el ls, en particular acá está cat, vamos a probar cat. Efectivamente, está totalmente bloqueado. No hace nada. O sea, yo debería poner control D y esto debería, control Z, perdón. Sería una analogía a como cuando un proceso toma el control del procesador 100%, vos no puedes hacer nada. Exacto. Entonces, nosotros sabemos, a ver, XV6 es un sistema operativo de tiempo compartido, o sea, las ideas de Corby están acá. Utiliza un planificador round robin que lo que va haciendo es dar pequeños tiempos con un tiempo máximo que se llama cuánto a cada uno de los procesos, y lo que me permite eso es que yo pueda tirar un proceso como cat y cat sigue ejecutando y yo puedo seguir usando la terminal, no puedo seguir poniéndole S. Está cat funcionando, simplemente aprieto control P que me muestra todos los procesos y me dice que cat es runnable, o sea que está, aprieto control P de nuevo, está run, cat está corriendo en este momento, ¿no? O sea, y tengo la consola. ¿Por qué? Porque puse ese ampersand, ¿no? Imagínense lo importante de ese ampersand en una época donde lo único que yo tenía era una teletipo conectada a una computadora, ¿no? Si me olvidé de poner el ampersand, perdía el control de la máquina, ¿sí? Entonces era como un dibujito importante para que no hiciera el wait en el padre cuando lanzó el hijo, ¿no? Esto ya lo tienen que saber de memoria. Entonces, lo que yo quiero hacer es ver cómo se comporta. Porque acá tengo, en este momento tengo tres procesos, ¿no? Tengo init, que está durmiendo. Tengo shell, que está durmiendo. Y tengo cat, que está corriendo, porque es el loop infinito, ¿no? Entonces, fíjense que por más de que hay un programa que está tratando de tomar toda la CPU, como tengo ejecución directa limitada, tengo interrupciones cada cierto tiempo y tengo un planificador que es round robin, o sea, interactivo, yo efectivamente, cada pulsación de tecla, lo que se está haciendo es está despertando a Shell y Shell me está mostrando la tecla que apreté. Eso hay que hacerlo, ¿no? O sea, no es por defecto. Hay una parte del Shell que cuando yo aprieto una tecla,
me la muestra en pantalla, ¿no? Y eso es tan importante como una teletipo. Una teletipo yo apretaba la tecla en el teclado y le tenía que mandar una orden a la impresora para que imprime esa tecla sobre el papel, ¿no? Es algo que parece una verdad, pero orgullo ahora, pero era muy necesario, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo dos procesos que están todo el tiempo durmiendo y un proceso que está corriendo. Entonces, ¿cómo opera el round robin en este sentido? Cuéntame cómo sería la dinámica del sistema en este momento. Tenés una cola con los procesos que están listos para correr. Y Bien. va eligiendo y lo corre por un periodo de tiempo o hasta que una interrupción ocurre. Y después elige al que sigue, digamos, en la cola y lo va encolando, ¿no? O sea, sería eso. ¿Cuántos procesos en este momento están queriendo correr? Tenés uno solo, que es Uno el solo, CAT. que es el CAT, perfecto. Cuando yo empiezo a apretar así teclas, ¿cuántos procesos están queriendo correr? Dos. Dos. Porque CAT, por un lado, siempre corre, siempre quiere correr, y cada vez que yo aprieto una H, lo que hace eso es despertar al proceso. Shell, que estaba durmiendo, le dice, che, tenés una H, y Shell dice, ah, ok, imprimo la H. ¿Vamos? Entonces, en ese sentido, cada vez que yo aprieto, es como si estuviera ejecutando un pedacito de código súper chiquito, que lo único que hace es leer la tecla, que me dijo la interrupción que ya estaba, y escribir la tecla en pantalla. Y listo, y se va a dormir de nuevo porque vuelve a esperar una tecla que yo tardo muchísimo, entonces lo bloqueo. O sea, básicamente sería despertarse, dormir, despertarse, dormir, despertarse, dormir, despertarse, dormir, despertarse, dormir. ¿Se entiende la dinámica del proceso Shell? Sí, a todo esto el sistema operativo es el que lo manda a despertar, digamos, ¿no? El proceso. Exacto, sí. Llega una interrupción, cae al kernel, estaba haciendo el CAT en el loop infinito, mi máquina no se imagina, está haciendo el pobre enviado. Estaba en un loop infinito, entonces lo corta por tiempo, lo corta por tiempo, o porque llegó la tecla, y en ese momento dice, bueno, el CAT quiere ejecutar, y como es el segundo en la cola, lo pone adelante, ejecuta efectivamente Shell, ejecuta y vuelve a funcionar. Ahora la pregunta, yo quiero hacer algo extremo. Yo quiero lanzar muchísimos CATs, o sea, muchísimos loops infinitos. ¿Cómo trabajaría el planificador? Cuéntenme. Tratemos de pensar en qué pasa si yo hago, y lo voy a ir haciendo. Lance uno, lance otro, no me tengo que olvidar el ampersand. Me olvido el ampersand y perdí el control de la máquina, ¿no? Pensemos en esto. Hoy hemos mostrado que hay un límite de procesos. No importa, estoy lanzando. Hasta ahora lance, aprieto control P. Fíjense, qué interesante, me muestra que init está durmiendo, que es el proceso padre de todos. Shell está durmiendo. El proceso CAT, que es el número 4, está corriendo. El 17 es runable, que significa runnable, o sea, listo. ¿Por qué? Porque tengo un monoprocesador y este corre y el resto del proceso están... Sí. Perdón. Yo entiendo que lo que está pasando ahí es que por cada interrupción del sistema, el número 4 pasaría la cola, se corre el 17 y así por cada interrupción va entrando y van corriendo uno a uno. Uno a uno, perfecto. Ahora, ¿cómo se mezcla todo eso con el proceso que es totalmente I/O bound? Ese es el término técnico. I/O bound. ¿Qué pasa con ese proceso Shell que es absolutamente I/O bound respecto a estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 CAT que son loops infinitos que están corriendo? ¿Cómo juegan? ¿Lo maneja igual? O sea, Sí. lo pone al final y Es round robin. mientras más procesos CAT haya, más va a tardar en ejecutar el CAT porque los trata todos igual. Bien. Y Claro, porque depende de la posición en la cola donde está. si yo pongo 100.000, supongamos que puedo poner 100.000 procesos CAT, ¿cómo notaría eso en el proceso de consola, en el que maneja la consola, que se llama Shell? Me va a tardar un montón en en mostrarme la letra por pantalla. Bien. Como de nuevo, uno puede... Esta es la ciencia de la computación y está bueno porque hay unas máquinas que se llaman computadoras que son muy baratas ahora
en el 2021 que se llaman computadoras, que las tira la gente, 200 acá computadoras tiradas, y uno puede probar estas cosas. Además de pensarlo en abstracto, los puede probar. Bueno, sigamos ejecutando. Cat ampersand. Acuérdense que no tengo flechita para arriba ni para abajo. Tengo que tipear exactamente como si estuviera en Unix en 1977. Eso está muy bueno. Cat ampersand, cat ampersand, cat ampersand. Control P, voy a ver cómo está el sistema. Control P es porque te muestra la lista de procesos. La P viene de procesos. Esto es como el PS, el comando PS en una línea de comandos, ¿no? O sea, acá yo pongo PS y me muestra la lista de procesos que estoy corriendo. Acá tengo que apretar Control P. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 procesos. ¿Qué pasó acá? Nico, una consulta. ¿Puede ser que el sistema ejecute interrupciones por entrada que haga que le dé prioridad? De cierta manera. XV6 implementa round robin puro. Absolutamente puro. Tenés 2 núcleos ahí, por eso está corriendo 2, ¿no? Perfecto. XV6 es un sistema operativo muy razonable que implementa multinúcleo. En este caso se booteó con 2 núcleos y eso funciona. O sea, que está ejecutando 2 cat a la vez. Como es una máquina virtual, en realidad no sé cómo estará haciendo, si estará ejecutando en 2 núcleos o en 1 reales, no lo sé. Es una decisión de la implementación de QEMU, como el otro día aprendí que se pronuncia, porque es Fabrice Belliard, un francés, este programa. Entonces hay 2 programas cortos. Bien, entonces tenemos una hipótesis fuerte acá. Y la hipótesis dice que si yo agrego muchos programas CAT, va a ejecutar, supongamos, 100 milisegundos el CAT número 4, 100 milisegundos el CAT número 17, 100 milisegundos el CAT número 19, 100 milisegundos el CAT 21, estoy pensando en un cuanto de 100 milisegundos, 100 milisegundos el CAT 23 y así sucesivamente, hasta que llega al 36 y vuelve a procesar. ¿Qué pasa cuando yo aprieto una tecla? Y le va a dejar menos espacio a la tecla porque, digamos, tiene tantos CAT ejecutándose que el principal proceso va a ser el CAT. Perfecto. Entonces vamos a apretar H. Y la H parece funcionar bien. Vamos a seguir Pero agregando está CAT. más lento, creo. Cada vez hay más input lag. Sí. Lo que pasa, acá es difícil, ¿cómo muestro? Pero yo lo noto. Cada vez él dijo input lag, eso es un término técnico, es la distancia, digamos, el tiempo que pasa desde que yo aprieto la letra hasta que la letra se imprime. Ustedes no, por ahí ya escuchan el sonido de la tecla. Ahora escribir una tecla que esté cerca del micrófono. Si yo pudiera filmar. Antes se escuchaba más, ahora que está ahora sí. Pero cuando no estaba intentando se escuchaba más su teclado. Bien, sigamos agregando CAT. Bueno, ahora ya es más nota. Cada vez que aprieto empieza tarde. ¿Qué es lo que pasa acá? Simplemente el sistema, aunque es round robin, aunque intenta ser interactivo, cada vez que yo aprieto una tecla, lo que hace es despertar al proceso shell. El proceso shell no va a ejecutar hasta que le toque el turno en la cola de esa round robin que está. Si adelante tenemos 100 personas que pagan 100 boletas, porque nosotros definimos un cuanto de 100 boletas, va a haber que esperar que pasen las 100 personas. Porque por más de que intenta ser interactivo dándole un pedacito de tiempo a cada uno, si yo lleno el sistema de procesos, y ahora vamos a poner el otro término, CPU bound, o sea, limitados por la CPU, lo que va a pasar es que voy a ver la distancia que hay entre apretar una tecla y que aparezca el símbolo en la pantalla. O sea, el planificador round robin es una porquería, también para los procesos interactivos. El libro dice, bueno, el planificador round robin anda mal para los... Es muy malo para el turnaround time. El turnaround time es el tiempo desde que ingresa el proceso hasta que
ingresa el proceso en el sistema hasta que se termina de procesar. Claro, si le metes un montón de procesos, lo que hace es extender el tiempo de procesamiento de todos los procesos en esta cosa de ir entremezclándolos con la multiplexación del tiempo, que hace que todos terminen, vayan progresando todos a la vez, pero terminen súper tarde, ¿no? En cierto punto eso Sí. tiene que ver con que las computadoras para hacer cálculos, por ejemplo, no usen este planificador de round robin, digamos que usen un estilo por lotes, porque, digamos, vos le podés dar el 100% del uso al proceso, entonces no se va a ir enlenteciendo, digamos, el cálculo de los, digamos, cálculos matemáticos que tenga que hacer. Sí, por un lado eso, porque vos querés darle la computadora, si efectivamente le entregas a alguien de la computadora, vos le querés decir que todo el procesador va a estar dedicado a esa persona, los procesadores en este sentido. Si vos hicieras esto de la multiplexación en tiempo, en realidad le estarías mintiendo a la persona, porque no tiene toda la computadora, tiene una parte de la computadora, el 50%, el 33%, el 25%. Entonces es una cuestión de qué servicio querés ofrecer vos. Cuando uno tiene máquinas, cuando alquila máquinas virtuales, lo que tiene es un porcentaje de la computadora, en realidad no tiene toda la computadora, pero para el tipo de trabajos que uno necesita, típicamente microservicios, servidores web o programas que con bases de datos que te contestan preguntas, alcanza y sobra con 1/10 de la computadora para contestar todos esos servicios, porque son servicios muy IO-bound. O sea que se tarda mucho desde una petición a la siguiente petición, entonces todo funciona bien, ¿no? A mí realmente les voy a confesar que me gustaría ver muchísimo más distancia entre que aprieto la H y sale la H. No sé por qué me anda. De hecho, no me gusta. Nico, si modificas el tiempo, ¿lo podés modificar? ¿El tiempo del planificador? Sí. For de 1 a 1000, cat. No sé. No, me gustaría, digo, me resulta raro porque yo he visto cosas mucho peores, ¿no? O sea, muchísimo peor. Era exagerado, era inusable el sistema. El sistema a este punto se volvía absolutamente inusable. Y ahora te diría que hasta lo puedo usar, lo cual me resulta extraño, como mínimo. Bien. Limitándole la cantidad de recursos al quemo. No tengo idea cómo se hace. No tengo idea cómo se hace. Control A X, git, por las dudas. Branch, ¿dónde estoy? No, estoy en master. No hay nada. Bien. Entonces, para tratar de solucionar esto, hay muchísimas ideas que tienen que ver básicamente con mezclar los planificadores por lote y los planificadores interactivos, como el round robin, ¿no? O sea, no está bueno ni uno ni lo otro. Si yo tuviera un planificador por lotes, hasta que no se termine de ejecutar cat, no podría acceder al sistema, o sea, la máquina se me quedaría clavada. Entonces necesito un planificador interactivo. Y a su vez, el planificador interactivo tampoco es tan interactivo, porque los procesos IO-bound se ven muy limitados por un proceso CPU-bound. ¿Por qué? Porque el round robin tiene que ejecutar CPU-bound, 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 y eventualmente le va a tocar el IO-bound, y eso en definitiva pasa un montón de tiempo, desde que yo aprieto la tecla hasta que efectivamente se me imprime. Como siempre, nunca hay una respuesta que sea la correcta, sino que lo que uno va haciendo son diferentes relaciones de compromiso entre lo que uno quiere, ¿no? Y para eso lo que se inventó es este MLFQ, que básicamente se inventa para el CTSS, o sea, el sistema de Corbato, para el, ¿cómo se llama? Compatible Time Sharing System, CTSS, se llama el bichito ese que estaba atrás de Corbato ejecutando. Y la idea es una cosa que se adapte automáticamente entre los procesos que toman muy poco tiempo y devuelven rápidamente el control porque hacen mucha I/O, y los procesos que realmente son muy pesados en cómputo y son muy CPU-bound. O sea, de un lado tenemos procesos IO-bound, que está muy bueno, la scheduler round robin, que le dé un poquito de bolilla a cada uno,
Y por el otro lado está muy bueno el scheduler round robin, pero con cuantos largos. Acuérdense que round robin con cuanto igual infinito es igual a... El primero que llega se atiende las Exacto. colas FIFO. A FIFO, perfecto. Entonces, lo que uno hace es una idea que intenta hacer todos a la vez. Entonces vamos a ver CD punto punto, CD 2021-09-08. Y vamos a hacer CPU. Antes bajé una fotito de la 7090. La 7090 es eso, que está ahí. Uy, yo no lo veo. Bueno, eso es la 7090. La computadora, un bicho bastante estilizado por lo que es la época, bastante lindo, ya se ve que era una máquina moderna, en particular esa máquina, una IBM. Bien. Entonces vamos a ver un poquito el teórico, y la idea es esta. Vamos a concentrarnos sobre las figuras. La idea es esta. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a tener muchas colas. En vez de tener una sola cola donde se hace el round robin, vamos a tener muchas colas donde se hace el round robin. Donde vamos a tener, las primeras van a ser de alta prioridad y las últimas van a ser de baja prioridad. La idea es muy sencilla. Poner los trabajos. Las de alta prioridad a su vez tienen un cuanto muy chiquitito y las de baja prioridad tienen un cuanto muy grande. Yo lo que voy a hacer es tratar de poner los procesos que son I/O bound acá y los procesos que son CPU bound acá. Hay un problema, ¿no? Así como yo no puedo saber cuánto tiempo va a tardar un proceso en ejecutar, eso no se puede saber, o sea, se sabe que no se puede saber, es un resultado es una imposibilidad de demostración. Yo tampoco puedo saber si un proceso va a ser I/O bound o CPU bound, o si va a cambiar durante el tiempo. Entonces, la idea es tratar de hacer un esquema adaptivo que todo el tiempo esté evaluando si un proceso tiene que bajar de prioridad o subir de prioridad. Independientemente de que hayan leído el libro, tratemos de diseñar un esquema de procesos, de dónde poner los procesos y ver cómo los procesos se bajan o se suben en esta idea de tener una cola independiente de la otra, donde acá tengo las de máxima prioridad y acá la de las mínima prioridad. ¿Se les ocurren ideas? ¿En las que involucren interacción con el usuario o darle más prioridad? Altísima prioridad, bueno. Alta prioridad esa. ¿Y las otras? Lo más sencillo sería estar en las de alta prioridad bastante tiempo, como que cada cola tenga asignada una cantidad de tiempo que voy a pasar en cada una, dividirlo entre la cantidad de miembros de la cola, hacer un pase lineal por cada cola hasta llegar al fondo, que con el tiempo que le asigno a cada cola por su prioridad, y después repetir. Pero eso es como chamullando, como lo más tonto que uno podría hacer. No, está bien. O sea, tu esquema sería hacer como una especie de round robin así y así, horizontal y vertical. Claro, y con mucho tiempo para las tareas de prioridad alta y menos tiempo para cada una de las otras. Que van tomando. O sea, a medida que vas bajando, le tomas menos tiempo. Bueno, claro. puede ser una posibilidad. Supongamos que acá tenés 200 procesos en alta prioridad porque son muy I/O bound. Y acá estaría medio choto, porque si le pones un tiempo constante, habría que ponerle, no sé, algún otro criterio. Porque no podés, qué sé yo, pasar mucho tiempo si hay uno solo, pero tampoco podés asignarle tan poquito tiempo a cada proceso si hay muchos procesos que como desfites el propósito que tenías al principio de que funcionara bien el proceso I/O bound, digamos. Perfecto. Bueno, en ese sentido lo que se hace es una regla mucho más simple, que sí. No, que se puede hacer una división directamente entre los procesos, pero a cada proceso multiplicarlo por un escalar según la prioridad. Entonces, de esa manera, como que no pasaría eso que pasaba de la otra forma.
O sea, bueno. O sea, darle, no sé si el mismo tiempo, digamos, a cada cola. Entonces, si vos le das el mismo tiempo a cada cola, ejecutan tantos procesos como puedas en esa cola. Y cuando se termina, pasas al otro y le das que ejecute tantos procesos como pueda en ese tiempo. Bien. No Lo que pasa es que digamos. Bien. Eventualmente, digo, podrían pasar cosas, porque vos decís, se hace un timeout sobre Q8 y pasas a Q7. Se hace un timeout sobre Q7 y pasas a Q6. Eventualmente vas a ir bajando, pero hasta que vuelvas a tomar Q8, Q8 ya perdió prioridad, ¿no? O sea, puede pasar. A ver, el esquema está bien, pero yo le encuentro un problema, que si yo quiero que los Q8, o sea, los de alta prioridad, los interactivos, respondan rápidamente, si yo meto mucho, cargo el sistema de acá para abajo, a esto no le van a dar bolilla. Y en definitiva va a funcionar como un round robin, ¿no? Porque, a ver, cualquier esquema que sea así, horizontal, vertical, primero round robin acá y después round robin acá, en definitiva lo que estás haciendo es planarizando a un round robin con algún orden, pero va a ser un round robin. ¿Se entiende la idea? Sí, sí se entiende. Yo necesito darle prioridad, alta prioridad, a los de alta prioridad. Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estamos en Q5 dándole tiempo, pero saltamos a Q8 a darle tiempo a Q8 y luego volvemos a Q3, por ejemplo? A Q3, y así. Bueno, a ver, la regla que implementan, que parece irracional, pero tiene sentido. Es mucho más simple que darle prioridad a esto. La regla es que la cola superior que tenga algo va a ejecutar eso. O sea, la cola Q1 solamente va a ejecutar si solo si todas las colas que están arriba están vacías. Y fíjense que todos estos procesos que están acá, A, B, C y D, ¿en qué estado están del diagrama de procesos? Acuérdense que había 3 estados básicamente. Listo, ejecutando y bloqueado. A, B, C y D, ¿en qué estado están? Y pueden estar dormidos o listos para correr. Sí. Todos los que figuran acá están listos para correr. Esta cola lo que ordena son los procesos listos para correr. Acuérdense que en round robin, lo único que se hace el round robin, o sea, se le da paso a cada uno de los procesos, es a los procesos listos. Lo que estamos viendo acá en este diagrama son procesos listos. Los procesos que están dormidos están por acá, en otro lado. Están esperando en otras colas, esperando por las interrupciones, por teclado, por red, por pantalla, por webcam, ¿no? O sea, esperando sí, el sistema operativo que vaya y los despierte. Exacto, y los ponga en la que les corresponde. Entonces, A, B, C y D son procesos que están listos. Es muy sencilla. Si hay algo en Q8, se ejecuta lo de Q8. Si no hay nada en Q8, se mira Q7. Si hay algo en Q7, se ejecuta lo de Q7 y así sucesivamente. O sea, es una cola de prioridad absoluta en ese sentido. A ver, cuéntenme qué problemas tiene esto y qué ventajas tiene esto. Un problema que veo es que no está garantizado que nada que esté fuera de Q8 se vaya a ejecutar. Tipo, perfecto. Si yo tengo una consola conectada y, no sé, soy un usuario malicioso y le conecto algo que simule una consola y le lleno de input, listo, colgué el sistema. Bueno, eso pasaba. Yo escuché una historia que alguien una vez se dio cuenta que su proceso recibía más prioridad si de vez en cuando apretaba una tecla. Entonces, tal vez lo hayan visto al patito de Homero, ese que pivoteaba y apretaba la tecla Enter. ¿Se acuerdan de un capítulo? Ah, Estoy sí, hablando sí. en El que ponía el pajarito. Homero gordo. Me quedé en el 94. Profe, ¿puede Claro, repetir un etcétera, poco lo que mencionó recién? ¿Cómo es que funcionaba? Porque se entrecortó bastante. Bueno, avísenme, ¿se está entrecortando? Por lo menos a mí. Creo que se quiere dormir a webcam. Sí, fue un segundito. Dale, vamos de nuevo. Entonces, lo que yo tengo, el funcionamiento de esto es, se ejecutan los procesos que hay en Q8. Solamente se va a pasar a una cola
7 se ejecutan los procesos y se va a pasar a Q6 solamente cuando no haya ningún proceso en Q7. Entonces, esto es prioridad absoluta. Solamente se va a ejecutar Q1. A ver, voy a ver, déjenme establecer alguna cosa. ¿Dónde estoy? Ah, estaba del otro lado. Meet, voy a hacer paro, yo control T, no están viendo la pantalla, ¿no? No. Bueno, No, profe. tengo un ancho de banda de 19 megabits por segundo, estaría bien. Estoy conectado a la red que debería conectar. Me voy a reconectar, así que ahí vengo. Hola, estoy de vuelta. ¿Me ven? Sí. Sí. ¿Mejoró? Fue rápido. Sí. Estoy utilizando el teorema fundamental de la computación, que es apagar y volver a prender. De hecho, eso me había olvidado decirle, el libro trae un pequeño recuadro. El cuadro al final del capítulo. ¿Dónde estaba? Creo que está volviendo a cortarse, me parece. Ah, ¿en serio? Sí. Uy, qué feo. Y por un segundito Creo que es tengo un, que cortar, pero es un a ver, por tema ahora de la está aguantando. Parece como si fuera un problema de subida de datos. De subida de datos. Claro, Bueno, como usted habla puede de- ser que, Ahora, por ahora está bien. O sea, falló bueno, unos puede ser segundos. que me parece que están dando clase en este mismo momento en otra zona de la casa. Me parece. En la última parte del capítulo 6 habla, hay un cuadrito de texto donde dice el reboot es útil, ¿no? O sea, ya hace le tira flores al hecho de apagar y prender la máquina de nuevo, ¿no? Dice que eso es casi lo mismo que venga una interrupción cada 100 milisegundos a parar un proceso y ponerlo en vereda, ¿no? O sea, es una forma más brutal, pero que tiene exactamente el mismo principio que rebootear la máquina, ¿no? En ese sentido está bueno pensar. De hecho, yo no sé si sabían, pero cualquier computadora que se precie de serlo, tiene que tener una cosa que se llama watchdog. O sea, watchdog sería un perro guardián, ¿no? ¿Está bien traducido? Sí. Correcto. Bueno, un watchdog es, pongo la cámara y ustedes me dicen cuando una empiece a funcionar mal. Un watchdog es una pequeña computadorita que está aparte de la computadora principal, que lo que está haciendo es todo el tiempo mirando si la computadora principal está funcionando. Apenas detecta que la computadora principal no está funcionando, la resetea. Todas las computadoras, por ejemplo, que se mandan en lugares donde no es fácil el acceso, y pensemos acá arriba, los satélites, tienen que tener watchdog. ¿Por qué? Porque vos querés, si el planificador funciona mal y las interrupciones por timer funcionan mal, vos querés eventualmente volver a tener el control de la computadora y eso se logra a través de un reset, ¿no? O sea, es una técnica, es como, piensen en una interrupción bestial cada 2 o 3 días. Cada 2 o 3 días. ¿En qué sentido? Desenchufás la compu a ver si... ¿El watchdog tiene watchdog? Sí, hay toda una jerarquía de hasta nivel 35 está estipulado de watchdog. No, el watchdog es una computadora tan sencilla que se puede confiar en eso. Digo, está buena la pregunta, no es menos. No sé si ustedes sabían, pero hay un avión que se llama el 7, uno de Boeing, creo que es el Dreamliner 777, que tiene un pequeño problemita que había que resetear la computadora cada más o menos 3 meses, porque si no funcionaba mal. Entonces, uno de los procedimientos estándar del Boeing 777, gracias, el Boeing 777, cada 3 meses tenía una especie de interrupción, a mí también,
Y más el 777, aviones. Tenía una especie de interrupción que había que hacerlo manualmente, resetear la computadora, porque si no se producía un overflow y podía llegar a haber problemas graves, ¿no? O sea, hay que pensar que el reset es una interrupción por tiempo, que se produce de vez en cuando, muy esporádicamente, pero funciona de la misma forma que el timer. Y los watchdogs son súper comunes en toda computadora razonable, ¿no? Toda computadora importante tiene una subcomputadora más chiquita, más sencilla, que se supone que funciona bien, que la puede controlar, ¿no? No estas computadoras no tienen una mini computadora que las controle. Bien. ¿Se está viendo bien, no? Sí, todo bien. Sí. Bueno. Entonces vamos a presentar ahora, porque estábamos tratando de encontrar la vuelta al programa a la idea del planificador. Y bueno, dijimos que, en definitiva, hacer un poquito así y un poquito así hacía que la cosa no funcionara bien, porque en definitiva, estos procesos que eran los de alta prioridad, si yo metía muchos procesos acá, bueno, se iban a ver limitados, ¿no? O sea, tenía el mismo fenómeno que en XDC. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo bestial y más sencillo todavía, que va a ser que la prioridad es absoluta. Si hay procesos en una cola de mayor prioridad, se van a ejecutar esos procesos. Por supuesto que todos los procesos que están listos, están en esta cola de prioridad, tienen un timer, y ese timer, cuando se les acaba el tiempo, lo que hacen es pasar para atrás y se ejecuta el proceso que sigue, ¿no? O sea, cada cola es round robin y de prioridad absoluta de arriba para abajo. Bien. Pregunta, cuando un proceso se crea, ¿en qué cola lo pondría? En la más alta. ¿Por qué? Vendeme la idea. Defende la idea. Porque son todos buenos en principio, digamos. Vos no sabés cómo va a ser, digamos, cómo se va a comportar un proceso. Okay. Está bien, suena razonable lo que dice el compañero. Está bien. Bien. Entonces, ahora tratemos de entender la dinámica de esto, ¿no? Y ver por qué le faltan a estas cosas, le faltan completar detalles. O sea, hasta ahora lo único que dije es prioridad absoluta de arriba para abajo, y en la misma prioridad va a ser round robin. O sea, le toca todo esto y estoy viendo procesos listos, ¿no? Para ejecutar. Bien. Ahora, supongamos que ejecuta un proceso en la cola de alta prioridad y se le acaba el tiempo, el quantum. ¿Qué hacemos? Lo baja. ¿Cuál sería la razón que vos decís lo bajemos? ¿Por qué? No sé, porque eso hacía en el libro. Las reglas. Bueno, porque no estás seguro de que vaya a ser tan bueno en la siguiente. O sea, porque es lento. Usó mucho CPU, ¿qué es eso? Usó mucho CPU. La idea es que los de alta prioridad son los que son IO bound, o sea, bien interactivos, agarran la CPU y la sueltan rápido, y los premio por eso, porque yo quiero una terminal interactiva, yo quiero solucionar el grave problema que tenían las computadoras en 1962. Entonces, lo que hago es, ahora tengo un nuevo mecanismo que es saber cómo los procesos van bajando. ¿Qué es lo que hago? Cuando se le acaba el cuanto, baja al Q7. Pregunta técnica. El cuanto de Q8 es el tiempo hasta que ocurre un final de juego. Hablemos como si fuera el cuento de Cortázar. Un final de juego de Q8. ¿Debería ser más grande o más chico que el tiempo que se le da en Q7? Más chico. Bien. O sea, Q8 tendría el cuanto más pequeño, Q7 mayor, y el cuanto mayor estaría en Q1. ¿Vamos? Sí. Bien. Es lo lógico, porque, a ver, tampoco hay demasiada opción acá. Si yo lo que tengo acá son procesos IO bound, lo que estoy viendo es, estoy haciendo una especie de criba. ¿Saben lo que es una criba? Un filtro. Sí, una zaranda donde se queda el oro y se va para abajo la arena. Y lo que estoy tratando de hacer es buscar el calibre adecuado de los procesos. Acá van las manzanas chiquitas, que tienen huecos chiquitos. Acá van las manzanas un poquito más grandes, y acá van las manzanotas. Inicialmente supongo que son todas manzanitas,
pero a medida que veo que no son manzanitas, las voy bajando, y yo lo que quiero que la situación final del sistema sea que cada proceso esté en el lugar que le corresponda. O sea, clasificar las manzanas por su calibre. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Hay algo fundamental acá. Porque yo quiero clasificar las manzanas por su calibre y no directamente las manzanas dicen su calibre. Bueno, porque no se puede saber cómo van a ser las manzanas a priori. Y acá hay una cosa más rara todavía. Las manzanas estas son dinámicas. Por eso, digo, la analogía ya no sirve. Las manzanas, hay veces que siguiendo con la mala analogía, las manzanas a veces son de calibre chico y a veces cambian y son de calibre grande. ¿Cuál es el ejemplo típico? Bueno, vamos a hacer el ejemplo típico. Por ejemplo, que yo en un programa de C haga un printf y después del printf haga un malloc y ya esté metiendo cosas dinámicas en el medio. Perfecto. Por ejemplo, pi de 100.000 tiene una fase, no más. Pi de esto tiene una fase puramente CPU bound. Es muy malo, se está yendo al fondo de las colas, pero realmente al fondo. Y tiene una fase absolutamente IO bound, que va a ser en algún momento cuando me dé boliche, le dé 0 y lo estoy claro exponencial. Vamos a poner, yo siempre leer, ¿no? Es así. Control L, una fase CPU bound y ahora va a tener una fase IO bound. Esa fase donde imprimió todo esto va a ser una fase perfectamente IO bound, ¿no? CPU bound, IO bound. Entonces, a ver, acá hay algo súper importante, que lo que yo invente tiene que ser dinámico, porque los procesos son dinámicos. Un proceso no es puramente CPU bound o puramente IO bound. Los procesos, a medida que pasa el tiempo, cambian. En este momento, yo tengo un proceso que se llama New PDF, que lo que hace es mostrarme una página, mostrarme un PDF, dibujarme un PDF. New PDF, yo le doy un PDF y me hace todos los puntitos, cada uno de los puntitos que se corresponden con un PDF, ¿no? ¿Está haciendo algo un PDF ahora? Ahora no. Dormidos. O sea, ¿es IO bound mu PDF ahora o CPU bound? Ninguna. Depende si necesita hacer IO para mantener los píxeles, pero creo que si no necesita ninguna. Para mí ahí está dormido, digamos. Claro. Está totalmente dormido. No es que es IO bound, es totalmente IO bound. Es exactamente lo mismo que esta consola. No hay diferencia. Bien. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer así? A lo tarado. ¿Es IO bound o CPU bound? CPU. O sea, peor así, voy para adelante, voy para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Parecería IO bound porque vos estás como dándole input para que cambie el estado, no sé cómo decirlo, para que haga zoom, cambio de página. Es cierto. Necesito una IO. Pero ¿cómo balancearías entidad de salida que hace y la cantidad de cómputo que hace en estos momentos que son como... es muy poquito recibir el input tuyo versus, bueno, computar, qué sé yo, con alguna matricita, que donde hay que pintar un píxel de tal color y no sé qué más. Así que supongo que es más CPU bound. Exacto. Termina siendo altamente CPU bound, ¿no? O sea, digo, es muy complejo el problema. De hecho, la computadora se me está volviendo lenta. Cuando le hago super zoom, no saben lo que tarda, porque le está dando masa. Lo medimos por el ruido de los coolers. Sí, se escucha. ¿Ustedes escuchan el escucha el turbo a full, sí. El turbo, sí. Le puse turbo. Profe, una pregunta. ¿Qué procesos son IO bound en serio? Había hablado de redes y de interacción con periféricos, no me acuerdo qué era. Periféricos lentos. Todo proceso que haga entrada-salida de cualquier tipo es IO bound. Todo proceso. Lo que pasa es que, de nuevo, los procesos pueden tener momentos donde son puramente IO bound y momentos donde son puramente CPU bound. Eso es lo que nos decía de que era importante considerar que todos los procesos son dinámicos, que no es que estén separados así como... Exacto. Fíjense que si yo
hasta ahora estamos como definiendo una política, estamos viendo cómo hacer esto, ordenar en colas. Dijimos que los procesos inicialmente van acá, estos tienen un cuanto pequeño. Si se les vence el cuanto, los bajo. Las colas cada vez tienen cuantos más... Sí. O sea que un proceso, para poder hacerlo más interactivo, podría también subir de prioridad, ¿o no? Hasta ahora no dijimos si hay una regla de subir. Y eso es súper importante. Porque nosotros dimos una regla de ¿cómo se llama? Promoción de rango, y el otro se llama... no se llama democión. ¿Cómo se llama cuando te bajan de rango? Degradación. Degradación. Ahí. Degradación. O sea, te degradan, pero no te promueven. ¿Se ve? O sea, yo hasta ahora inventé una regla de degradación, pero no de promoción. La terminas convirtiendo en una round robin, digamos. Se te van a ir todos al fondo eventualmente. Exactamente. Hasta ahora yo les di una sola regla, no les dimos. Estamos tratando de más o menos entre todos y todas adivinar no, hacer algo. Yo estoy tratando de dirigir para que sea MLFQ, más o menos, donde la regla es quédate acá mientras no se te vence el cuanto, y si se te vence el cuanto, es que son un proceso más CPU bound de lo que yo pensé, anda bajando y vas cayendo. Eventualmente, todos los procesos van a terminar en Q1. ¿Se entiende por qué? Porque nunca suben, solo pueden bajar o terminar. No, cuando cambia Exacto. digamos, la interrupción por tiempo, siempre va a haber un proceso que va a estar ejecutándose, entonces ese proceso lo va a estar degradando, y así siempre, con cada proceso. Va a llegar un momento que van a estar todos en ese estado. Todos van a estar en Q1, perfecto. Si les ocurre algún truco sucio para hacer yo proceso, ahora tengo una política de planificación. ¿Se les ocurre algún truco sucio para yo proceso agarrar y estar más arriba que todos? Sí. Hacer mucho input y output. No, había una system call que era para hacer, digamos, para dejar de usar el proceso, ¿no? El procesador, digamos, ¿no? Yield, creo que era. Era schedule, después me lo dijeron ustedes. Eso, sí, era yield, no lo encontraba, y es schedule, perfecto, sí. Entonces, bueno, uno puede chitear, como se dice en jerga, uno puede hacer trampa. Si yo sé el tamaño del quantum de Q8, o sea, cuánto tiempo, puedo agarrar y decir, yo tengo la posibilidad de hacer un timer como sistema, como proceso de usuario. Y digo, yo sé cuántos son 100 milisegundos, que me dan Q8. Hagamos al revés, no, 100 milisegundos un montón. Hagamos 10 milisegundos. Yo pongo un timer a funcionar cuando sé que estoy corriendo, y en ese momento, y le digo, voy a computar hasta 9.99 milisegundos. Y en ese momento voy a hacer a schedule. ¿Qué es lo que pasa? El proceso lo larga, se va al fondo de la cola y empieza a correr B. ¿Y qué vuelve a hacer? Bueno, corre B, probablemente porque B no es demasiado vivo como yo, y lo que hace es, se cae a Q7 y se va a ir cayendo, y en definitiva va a terminar acá en Q1, pero el proceso A sigue haciendo exactamente lo mismo. Cuando recibe el procesador, computa hasta 9.99 milisegundos, y en ese justo, preciso instante, deja de computar y vuelve a estar ahí. ¿Se entiende la regla para este sistema? Sí. O sea, tengo dos problemas acá. Primero, como la prioridad es absoluta, nunca vas a dejar de ejecutar ese claro, A que está ahí robando tiempo. Exactamente. A ver, acuérdense, y esto tiene que ver también con distribuir pobreza. Distribuir recursos escasos siempre va a tener mecanismos de fraude en algún sentido. Siempre. No hay forma de escapar a ese mecanismo de fraude. Hay que desalentarlo, todo lo que uno quiera, pero no hay forma. Entonces, yo establezco la política para administrar un pobre procesador, uno solo, entre 4 procesos, y siempre va a haber alguna forma de chitear, como se dice en jerga Spanglish. Y aparte de eso es muy peligroso, porque también te pueden hacer cosas que desestabilicen el sistema. ¿Por ejemplo? Y de alguna manera, si yo puedo hacer que se ejecute siempre A, y de alguna manera hago como, a ver,
la clásica bomba fork, ¿no la puedo hacer en este caso? Bueno, sí, se podría. Ir clonando porque le estás dando prioridad todo el tiempo a ese proceso y se va a perpetuar en el sistema. En el sistema. Sí, acuérdense, la bomba fork funciona más por saturación de la cantidad de procesos que se crean que porque el proceso está ejecutando. Hace tantas operaciones del sistema, el fork es tan pesado que en definitiva se satura el sistema en tiempo del sistema. Me gustaría. Muy bueno correr una bomba fork con este top, pero perdería la clase, debería rebotear la máquina. Claro, eso en su casa. En cualquier scheduler, digamos, en cualquier esquema de esto de planificación, eso pasa, digamos. Si alguien quiere hacer eso, estaría muy bueno. Pongan la máquina, pongan un top, lancen una bomba los fork. otros días pasa eso. Estábamos haciendo el laboratorio y teníamos que hacer un fork y nos habíamos olvidado de limpiar la cola de la lista que teníamos que usar, entonces estaba perpetuamente haciendo un while con fork y no se me trabó la máquina, no sé por qué. Pero se volvió casi inusable, ¿no? No, me di cuenta y lo pude, no sé, no se trabó, no hizo nada. Sí, a mí me tardó en responderme, digamos, con el control C para matar, digamos, al que me estaba haciendo la bomba fork. Bien, pero bueno, también, bueno, sí. Hacemos una micro pausa y seguimos. Está bien. Dale, genial. Gracias. ¿Profe? ¿Se fue, supongo? Supongo. Bien, ahí estoy volvido. Bien, entonces, estamos, ¿no? Nico, sí, otra cosa nada que ver antes. Sí, dale. No, que se me acaba de ocurrir que querías demostrar eso al IO Bound tirando varios procesos en los CAT, digamos. ¿Qué pasa si haces vos fork, un while, digamos, creo que eran 64 los máximos de procesos, vos tirás, no sé, 60 forks, digamos, un while, eso te va a generar 60 procesos y y después vos si apretás la H, digamos, vas a saturar, digamos, el sistema casi. XB6 decía yo. Sí, pero no, vos sabés que... Digo, para ver si... Puede ser. Digo, de nuevo, prueben estas cosas y hagan una screencast y pasen los videitos. Está muy bueno probar estas cosas. Digo, la bomba fork y estar filmando cómo se clavó la máquina. Son cosas que son... hagan los experimentos. Está bueno usar la computadora de experimento. Uno aprende un montón. Bien, gracias. Digo, está bueno eso. Después le voy a pasar un videito. Hay un videito bastante lindo que yo, mientras estaba hablando, me acordé, donde hay una persona de Medio Oriente que lo que está haciendo es, según entiendo yo, está clasificando membrillos. Y está haciendo una especie de criba con dos maderitas y los deja rodar a los membrillos y los membrillos caen o no dependiendo del tamaño. Está muy bueno para entender cuál es para darse un mito. No es exacto, pero te da la idea de que lo que está tratando de hacer este esquema, más allá del chiteo, es tratar de que cada proceso caiga en la cola que le corresponde. Porque supongamos que los procesos sí se comportan bien, no intentan chitear. Los procesos que son
puramente IO-bound, se van a quedar viviendo en Q8, como agarran el procesador y lo largan rápidamente. Esta cola, por más de que tenga acá dos procesos, estos dos procesos los va a terminar y se van a ir a dormir. Entonces, va a seguir ejecutando, le va a tocar a Q4, este Q4 va a terminar su cuanto y probablemente si termina su cuanto lo baja, entonces en ese sentido sigue ejecutándose y fíjense, lo va a terminar bajando Q2. Y si sigue terminando su cuanto, va a terminar acá y eventualmente el C y el D van a estar compitiendo por la CPU. Entonces, en la dinámica de este proceso, los procesos chiquitos se quedan acá arriba, los procesos grandes bajan, y lo que falta es una regla que vuelva a subir los procesos. Porque en definitiva, cualquier proceso que haya bajado no puede subir, por más de que después pase una fase IO-bound. ¿Qué se les ocurre que se pueda hacer para que eventualmente los procesos suban? Que si devuelven el procesador con mucho tiempo, se lo sube. Se lo sube. Bueno, esa es una regla, es la que a mí más razonable me parece, pero no es la que dice el libro. El libro usa otra cosa. ¿Qué es lo que hace? Cada cierto periodo manda a todos arriba de nuevo. Es medio loco lo que hace. No me gusta en definitiva, porque lo que hace es, eventualmente todos los procesos van a caer hasta acá, todos los procesos que tengan, fíjense que lo que yo tengo que pensar es que todo proceso que tenga un cuanto muy grande, una parte de cómputo, perdón, muy grande, eventualmente va a caer en Q1. Y lo que dice el hombre este y la mujer esta, que es una pareja, es cada cierto tiempo, llamémosle, ¿cómo le llama? S, ¿no? S. Cada cierto tiempo S, ¡pum!, lleva a todos para arriba. No sé, no me gusta tanto. Me gusta más la idea que vos planteaste. Que si este proceso, por ejemplo, que está en Q4, no agota su tiempo de cuanto, o tarda la mitad, por ejemplo, hagamos una regla un poco más fuerte, entonces recién ahí pasa Q5. Digo, a mí me gustaría más una regla así. O sea, una regla para bajar cuando se le acaba el cuanto y una regla para subir cuando no llega ni a la mitad del cuanto que le dimos. ¿Usted entiende la idea? Sí. Bien. Y no sería fácil el libro lo que plantea... Sí. No sería fácil también engañar. Y sí, a ver. Empezar a hacer un cuanto un más grande y después achicarlo para volver a subir a máxima prioridad y si tipo, te quedas entre las más altas, no se puede hacer eso. Sí, pero también, digamos, es el mismo chiteo. A ver, es un chiteo un poco más suave que el de hacer el cuanto y quedarse solamente acá arriba, ¿no? Porque lo que vos estás proponiendo es, en principio me hago el honesto y voy bajando. Pero en algún momento empiezo a chitear y subo. ¿Por qué no soy 100% malicioso y me quedo acá arriba? ¿Me explico? Bueno, o sea, si no agotas todo tu quantum, ¿qué pasa? En ese caso. ¿Cómo sería? O sea, si usas, sí, ponerle el 80% o el 90%, no lo agotas. O lo que te permita el sí, sistema. Entonces, no te van a bajar de prioridad, ¿o sí? No te van a bajar de prioridad, sí, claro. Y estarías usando más de lo que te correspondería. ¿O no? Bien. Porque, sí, no sé. Sí, a menos que pero ese porcentaje sea bajo, digamos. Pero sí, no difiere del cheat original, que es medir el tiempo y quedarme siempre acá arriba, ¿no? No, pero digo, o sea, el otro, lo que propone el libro, que es subirlos cada tanto tiempo y que vayan bajando si, o sea, cada ponerle un segundo, todos vuelven a la high priority. Ahí no se podría hacer nada, digamos, para engañar. Capaz podrías reducir los incentivos para chitear, haciendo que cada vez la vara sea más alta para subir. Ponele, si la vuelta anterior tardaste 2 milisegundos y esta vuelta tardas 1,8, yo te pido tardar 1. Y si hubieras tardado 1, la siguiente te pediría 0,5.
Entonces, si quieres hacer un proceso malicioso y ocupar tiempo de procesador, bueno, la vas a tener difícil y eventualmente al cheatear estás yendo contra tus propios propósitos y cheatear no te sirve porque es cada vez más exigente. Como que así la criba pone realmente a la gente en su lugar, digamos. Ok, bueno, me gusta, me gusta. Y ¿Qué es lo que...? Sí, dale. no, que otra forma quizás el Q4 podría pasar al Q5 con un parámetro como el S cada cierto tiempo. Sería que no pase directamente del Q1 al Q8. No sé si estaría... No subir él. Bien, sí, los escucho. Pero, o sea, para mí el problema ahora es que estamos discutiendo cómo suben los procesos sin haber solucionado todas las formas de cheatear al programa, porque puede estar cada vez la hora más alta, pero el proceso puede ir modificando también cuánto tiempo ocupa de su cuánto. Totalmente. Es cierto eso lo que dice. O sea, puede la vara estar cada vez más alta, pero el proceso ser adaptivo, el cheateo, a la vara esa que va cambiando, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Puede ser. ¿Alguien levantó la mano? Profe, creo que la diferencia que veo yo entre la idea de una vez que corres y tardó muy poco subirlo y la idea de después de tanto tiempo subirlos todos a Q8, ¿no? Es que con la segunda idea creo que terminas garantizando que todos eventualmente corran. Porque si no, vos para subirlo previamente tiene que haber ocurrido, por suerte, que hayas podido correrlo. Entonces no está garantizado. Ok. Me gustó. Está bueno, tenés razón, no lo había visto eso. Si no haces eso que le dicen en el libro Priority Boost, o sea, poner todos arriba en Q8, si aparecen muchísimos procesos chiquititos que toman la CPU, sueltan la CPU, toman la CPU y sueltan la CPU, nunca le van a dar bolillo. Ok. Y eso sufriría, ¿cómo se llama ese fenómeno? Starvation. Starvation, perfecto. Entonces, muy bien. Bien, entonces la regla de ir subiendo y bajando tiene el problema que eventualmente estos procesos sufrirían de starvation, porque hay que pensar que el C estaría pivoteando, yendo y bajando, pero en definitiva ocultándolo al D. Bien. ¿Cuál es la solución que da el libro para esos procesos que quieren cheatear? Que justo antes del quantum largan con una sked yield. ¿Qué solución que propone? Sumaban el tiempo, una cosa así era, me parece. Claro, ver qué proporción del tiempo usaron. Sí, le van acumulando lo que habían usado antes y no solamente cuentan. Exactamente. No tienen en cuenta lo que usaste ahora, sino que van sumando todo lo que usaste. Entonces, por que sea un proceso muy IO-bound, eventualmente va a acumular CPU y va a bajar. ¿Vamos? Y si es un proceso que está cheateando, no hay forma que no termine acumulando y que baje eventualmente y que siga bajando, ¿no? De esa forma, ¿no? Eso me pareció más que razonable de las formas de trabajar del procesador. Ese me gustó. Ese dato, todo eso se guarda, digamos, es el sistema operativo quien guarda todos los datos, digamos, o sea, junto con el estado del proceso, por decirte, digamos, tengo un campo que me dice este proceso está listo para correr y tengo otro campo que me va a decir este es el tiempo consumido de este proceso, digamos. ¿Es ahí donde se guarda todo eso? Exactamente. Lo que tenemos que hacer, esto es round robin, entonces para agregarle la prioridad tendríamos que acá agregar cosas en el campo del proceso, como por ejemplo cuánto tiempo estuvo ejecutando o el tiempo ese acumulado que queremos. Le seguimos agregando campos a la estructura proceso para hacer la mejor forma de procesamiento posible y que sea efectivamente un MLFQ de alguna de las variables. ¿Qué es lo que hay que entender de estas cosas? No hay un solo MLFQ, ni mucho menos. Hay tantos como cosas que hablan. ¿Cuál es la característica en general? Que vos tenés muchas colas, cada una de las colas tiene prioridad sobre la de abajo, y que tenés alguna dinámica para que los procesos se vayan moviendo para abajo y para arriba.
Si vos tenés algo que es monótono decreciente, claramente lo vas a estar pifiando. Y si vos tenés estas cosas que hablamos que pueden subir y pueden bajar, también lo estamos pifiando porque ustedes mismos se dieron cuenta que hacer ese priority boost es necesario para subir todos los procesos para arriba. Esto es como una especie de, son ideas, que son familias de algoritmos que se los denomina MLFQ. ¿Qué van a tener que hacer en el laboratorio ustedes? En un laboratorio de la materia. Van a tener que extender X de 6 de forma tal que dejen de usar round robin y utilicen MLFQ. ¿Para qué? Para priorizar los procesos que son IO bound y para meterle menos prioridad a los procesos que son CPU bound. Otra cosa importante es que algunos sistemas operativos, no sé si se fijaron, en particular, acá hay este es el típico HTOP. Fíjense que esta columna dice PRI, y dice 20, este dice 9, y esta otra columna dice NI, y dicen 0 todo. Los sistemas operativos... Sí. Tiene una pregunta con respecto a eso. Cuando se le asigna, por ejemplo, en Windows, prioridad alta a un proceso, ¿eso significa que me lo pondría en Q1, en Q8 en este caso? Es más complejo. Aguanten un cachito que tengo que ayudar técnicamente acá en mi casa. Ahí va. Perdón, soy el sysadmin de la casa y tenía que hacer una cosa. ¿Dónde estábamos? Cambié contexto furiosamente y perdí todo el contexto. Ayúdenme. No me acuerdo tampoco. Estaban haciendo una pregunta y no sé quién era. Estaba hablando de Windows, de la prioridad de las Windows, colas y mostrando. Claro, en Linux. habíamos perdido totalmente el rumbo. Sí. Estamos hablando de Windows. Sí, en general lo que pasa es. No es exactamente lo que uno hace es tunear parámetros para que los procesos tengan más o menos prioridad. De hecho, yo no creo que esto que dice PRI acá sea la prioridad en qué nivel de cola esté. De hecho, MLFQ ya no se usa en Linux. No se debe usar en Windows tampoco, se usan otros esquemas. Todo lo que sea planificación de procesos es mucho más complejo. Ahora tenemos muchísimos procesadores, hay muchísimos procesos. Uno tiene como demasiadas necesidades distintas para hacer, y bueno, y eventualmente ganó un planificador. Hubo una gran pelea en la comunidad de Linux sobre cuál iba a ser el planificador de Linux en algún momento, hace 10 años más o menos, y ganó el planificador que sigue estando ahora, que se llama Completely Fair Scheduler, CFS. El CFS ganó, Linux le puso la espada en el hombro y ganó ese. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es medio tuneable ese planificador, y uno tiene alguna posibilidad de hacer una cosa rara, que es cambiar la prioridad y ponerle, por ejemplo, nice 20 a un proceso, por ejemplo, pi
vamos a poner muchísimo y le vamos a poner ampersand, esto dice, sé bueno con número 20 al hacer este proceso. Entonces pongo htop y el pi, ¿dónde está? ¿Lo ven por ahí o no se ve? No, está en la nada misma. Creo que hubo un error en la... Creo que hubo un error, error en correr. Nice 20, menos 20, perdón. Ojo. Ahí está, bien. htop, y yo le digo, pi está corriendo, acá es este procesito, y acá hay niceness, o sea, está siendo bueno con niceness 19. Fíjense que eso hizo que la prioridad, en vez de estar en 20, está en 39. Parece ser que a mayor número de prioridad, en este caso, el proceso tiene menos, tiene mayor prioridad, o sea, prioridad positiva en realidad es que tiene menos prioridad. Y con eso yo controlo un poco, tuneo un poquito el proceso. Fíjense que esto en azul, que figura acá, que yo aprieto H, significa esto, es esta parte que dice low priority, o sea, está mostrando los procesos en baja prioridad. Úsenlo, está bueno, porque es una forma bastante sencilla de cuando ustedes tienen un proceso pesado, pero quieren que el sistema siga siendo interactivo, le pueden decir, che, ponen nice menos 20 y el resto del comando. Entonces la máquina funciona casi igual, como si no estuviera el proceso. Y cuando está absolutamente al vicio la máquina, ahí recién le da bolilla a ese proceso. Entonces, la fluidez de la máquina está muy buena, ¿no? Entonces uno tiene posibilidad también en los planificadores de ir configurando la prioridad de los procesos, ¿no? No solamente cómo se mueven en esas colas, sino más o menos en qué zona de esas colas van a estar. De nuevo, no es que esto es MLFQ, es de otra forma, así que tómenlo con pinzas a lo que estoy diciendo. ¿Eso es lo que dice el libro sobre los consejos? ¿O será el final de los capítulos? ¿En qué parte me estás diciendo? Al final del capítulo, que habla algo de los consejos. Exacto. Esto, hay muchas veces, lo que te estoy diciendo, eso es muy importante, gracias por apuntármelo. Es muy difícil como sistema operativo adivinar todo. Fíjense que lo que está tratando de hacer MLFQ es adivinar qué tipo de proceso es, si es CPU bound o IO bound. Pero a veces que eso se vuelve muy difícil. ¿Y cómo adivina? Bueno, si el proceso se comporta mal, se supone que se va a seguir comportando mal. O sea, lo que utiliza es información del pasado para predecir el futuro, lo típico. Lo cual muchas veces le podés errar, fieramente. Entonces, el sistema operativo siempre tiene la posibilidad de que vos le des como ayudas para todas estas políticas que hay de planificación y de ubicación. Política de planificación, acuérdense que es cómo actuar en función de la multiplexación en tiempo, y políticas de ubicación es cómo actuar respecto a las políticas de multiplexación en espacio. El NICE es un consejo que yo le estoy dando al sistema operativo diciéndole, mira, este proceso es muy poco importante. Por favor, trátalo como tal. Tengo muchas formas de hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir a un proceso task set 0x1 a pi de todo esto. Y ahí le estoy diciendo una cosa rara, control Z background, lo dejo ejecutando, le estoy diciendo una cosa rara y le estoy diciendo, por favor, mira, esto es importante que este proceso esté en el core número 1. Fíjense cómo se queda en el core número 1. Eso no significa que el procesador no lo pueda sacar del core 1. Significa que yo le estoy dando un consejo al sistema operativo que tiene que ver con razones que no va a entender el sistema operativo, que por favor pi ejecute en el core número 1. Hay un montón de estas cosas que son consejos al sistema operativo, no son obligaciones, eso hay que entenderlo bien, que tienen que ver con cómo multiplexas en tiempo y cómo multiplexas en espacio. Y eso también está con la memoria. También con la memoria uno puede decir, mira, necesito memoria, pero necesito cerca de este núcleo, por ejemplo. Después lo van a ver cuando hagan alguna materia, digamos en quinto año, de optativa,
es súper importante darle consejos al sistema operativo sobre dónde pedir la memoria, ¿no? Típicamente, esa función del sistema operativo, esa system call, es MADVICE. Entonces acá yo le digo, quiero memoria, pero quiero con un consejo, ¿no? Con una advice, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay muchos tipos de consejo, que quiero normal, que quiero random, que quiero secuencial, que quiero bla, bla, bla. Vaya a saber para qué sirven, pero en definitiva sirven para mejorar el desempeño de todo el sistema operativo a través de consejos, ¿no? Gracias por hacerme cosas. Nice es una forma de consejo, MADVICE es una forma de pedir memoria con consejos, y TaskSet es una forma de pedir ubicación correcta de los procesos en la CPU. Entonces, yo tengo un montón de formas de pedirle cosas a todos los manejadores de recursos que hay en el sistema, ¿no? El sistema operativo, tengo la CPU y tengo la RAM, que eso es básicamente lo que maneja, lo principal que maneja, y yo tengo que poder toquetear las políticas, porque hay veces que necesito cosas especiales. Por ejemplo, necesito que Pi ejecute en la CPU número 1. A ver, hoy en día es muy común ver máquinas con muchos cores que son asimétricos. Típicamente los celulares tienen 4 núcleos de alta performance y 4 núcleos de baja performance. Entonces, a través de esto, yo le podría decir, ubícame Pi en los núcleos de alta performance. Y yo sé que es el núcleo número 1. Ahí le puedo decir, ¿no? Son cosas importantes para marcar. Queda un poquito de tiempo. Uy, hice control D y no quería hacer control. Bueno, queda un poquito de tiempo. ¿Quieren que veamos algo de práctico? Profe, una duda antes. ¿Puede ser? Sí, dale. En el cambio esto de los celulares que tengan 4 cores como buenos y 4 cores un poco más lentos, ¿cambia algo en el sistema de scheduler o siguen teniendo los mismos que usan las PCs? Qué buena pregunta, no te puedo ni mentir si quieren. Seguramente ya está, a ver, eso ya tiene que estar manejado por Linux, porque es algo viejo, porque Android corre, es básicamente Linux, y es fundamental que eso esté bien hecho para conservar la batería y a la vez para dar buena performance en las aplicaciones pesadas, típicamente Facebook, Twitter, Instagram. Necesitan los cores de alta performance, ¿no? Entonces, tiene que estar hecho. Sí. Con respecto a eso, yo tenía entendido que se le puede cambiar igual el planificador a algunos Androids. Perfecto. Sí, eso es cierto. Eso es algo súper importante en los sistemas operativos tradicionales que nosotros estamos acostumbrados, y eso es básicamente Linux, Windows y macOS. El planificador está como fijo. Uno puede tirarle consejos, como le decíamos con Nice, pero no puede hacer mucho más que eso. Resulta ser que hace un tiempo las distribuciones alternativas de Android, típicamente lo que se conoce como ROMs, para mudear tu teléfono, tienen la posibilidad de correr planificadores alternativos. ¿Por qué? Porque hay muchos planificadores, sobre todo para celulares viejos, por ejemplo, este ya es del 2017, está viejo, que te sacan un poco más de provecho a la máquina y funciona mejor. ¿Han probado eso alguna vez? No. Yo no, nunca. ¿No han puesto ROMs alternativas en sus teléfonos Android? Yo sí. Bien. ¿Tiene para cambiar de planificador? No sé, fue hace como 5 años. No tenía mucha idea. Ok. Creo que primero lo tenías que hacer, tenés que hacer superusuario para poder cambiar el sistema operativo. Sí, tenés que desbloquearlo, rutearlo, plancharlo, sí, lleva su tiempo, pero se puede cambiar el sistema operativo.
Y ahora creo que se Usualmente- hace a través desde la computadora, tipo de un programa que se llama ADB, si no me equivoco, y ADB tipo, y con Flash. cargas el sistema operativo y chao, te lo hacen 2 segundos. Pero bueno, antes Con tenías Flash. que instalar el sistema operativo en una micro SD, no sé, un poquito más así. Sí, ok, perfecto. Bien. Sí, se puede cambiar el sistema operativo de los celulares, no hay ningún problema, hay muchísimas opciones. Algo, un sistema típico se llama Lineage OS, hay muchos, esos tienen soporte, está muy lindo, es muy interesante todo lo que se hace respecto a poner sistemas operativos. No son alternativos porque siguen siendo Android, pero son builds alternativos y sobre todo uno puede poner a dieta las GApps, las aplicaciones Google, que son las que más ocupan, y poner cosas mínimas, ínfimas, y que le dan más lugar al celular, ¿no? Pruébenlos, si tienen un celular por ahí tirado, porque se aprende muchísimo, porque un celular es una computadora que tiene un sistema de boteo distinto, que tiene unas cosas para digamos, optimizar que son distintos, sigue siendo un Linux, y la mayoría de los sistemas operativos alternativos para teléfonos Android tienen la posibilidad de cambiar el planificador mientras se está ejecutando el teléfono. O sea, en runtime yo cambio de un planificador a otro. Y se nota. Tienen algunas, priorizan algunas cosas frente a otras. ¿Nadie lo hizo eso? ¿Nunca en la vida? No. Bien. Son cosas que hay que hacer. Porque Yo lo hice una vez, pero se me quedó inútil el celular. Claro, Lo yo la briqueaste. única vez que estuve en proceso de, ¿cómo es? Había cambiado el bootloader del teléfono y estaba a punto de, no me acuerdo si iba a cambiar la, la distribución o si iba a simplemente darme otros permisos, pero toqué mal algo por burro, por no leer, por apurado, y terminé limpiando toda la memoria del teléfono y tuve que instalar el sistema operativo de base de nuevo desde una SD externa. Y la pasé muy Está mal. No lo pasaste mal, porque sabes, la pasaste mal, pero tenés una ventaja ahora. Sí, o sea, Ahora sabes que se puede hacer, y eso está bueno. Bueno, se acabó el tiempo, voy a detener la grabación y voy a al final